Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante en el que mostraremos aspectos curiosos sobre la batalla de Berlín que tanto interés sigue despertando a día de hoy. Veremos desde informes del alto mando a combates entre los propios soviéticos y estadounidenses por error, engaños para que los alemanes se rindieran y mucho más. Bien, y dicho esto, comencemos por el primero. Este nos lleva a un aspecto curioso de los soldados soviéticos, los cuales tenían la superstición de que si su novia les era fiel mientras ellos se encontraban en el frente combatiendo, ellos no morirían, pues debido a su amor verdadero, su destino sería volver con sus novias para casarse. Esta creencia comenzó a ser difundida a partir de 1942 en un poema que fue respaldado rápidamente por el gobierno soviético. Dicho poema se titulaba Espérame. Todo este tipo de creencias se hicieron mucho más fuertes a medida que el conflicto avanzaba y llegaba a su fin, pues fue en esta última etapa cuando los soldados experimentaron un miedo mayor. Sin duda alguna, sabían que la guerra se iba a terminar de un momento a otro y morir durante los últimos días o quedar lisiado de por vida era lo último que cualquier soldado quería. Esto, que como es evidente, afectó mucho al bando alemán, también afectó en gran medida a los soldados del Ejército Rojo, y no fueron pocos los que intentaron desertar o escabullirse en el último momento. La siguiente curiosidad nos lleva a uno de los aspectos tal vez más conocidos de la batalla, aunque pocas veces se explican los motivos y las consecuencias del mismo. Nos referimos a la forma tan frenética en la que se abordó por parte de los soviéticos la toma de Berlín. En la mayoría de los casos se alude a que los soviéticos tenían prisa porque querían tomar la capital alemana antes del 1 de mayo, siendo esta una de las fechas más especiales de la Unión Soviética. La realidad, sin embargo, dista mucho de ser así. A mediados de abril, entre los aliados, todavía no sabían quién de ellos llegarían antes a Berlín y la tomarían. Si bien Eisenhower había mandado un comunicado a Stalin diciéndole que ellos no se iban a dirigir a Berlín, el mandatario soviético no se fiaba del todo. Este había mandado otro comunicado parecido al líder estadounidense, anunciándole del mismo modo que para ellos la capital alemana carecía de importancia. Pero lo cierto era que mientras Eisenhower decía la verdad, Stalin mintió, pues para ellos Berlín era su objetivo principal. Esta ofensiva final sobre Berlín se inició el día 16 de abril y se vio paralizada ante las colinas del Silo, la cual subestimaron completamente. Para presionar a sus generales, Stalin les enviaba información falsa y les comunicaba que el otro general ya había conseguido avanzar, mientras él continuaba atascado. Del mismo modo, los generales presionaban a sus subordinados transmitiéndole este tipo de información. Esto generó un caos absoluto que hacía difícil situar a las tropas en sus posiciones correctas. Esta situación, sumada a la gran cantidad de efectivos que se enviaron al combate, junto con las prisas que tenían por superar estas defensas, hizo que en bastantes ocasiones se llegara a bombardear, ya fuese con artillería o con aviación, posiciones en las que se encontraban sus propias tropas. De nuevo, tenemos episodios de fuego amigo que, como hemos ido viendo bien en otros programas, sufrieron todos los bandos del conflicto. La otra parte de esta curiosidad es el motivo real por el que los soviéticos tenían tanta prisa por llegar a Berlín, y es que lo cierto era que no sabían si los aliados occidentales se les iban finalmente a adelantar e iban a entrar en la capital de Alemania antes que ellos. Debido a esto, el objetivo que tenían era dejar Berlín completamente cercado cuanto antes e impedir el paso de los ejércitos occidentales si estos llegaban a la zona. Una vez que la ciudad estuvo rodeada, las llamadas e insistencias de Stalin disminuyeron de forma considerable, dejando que cada general avanzase como éste quisiese. Pasemos ahora a la curiosidad número 3, la cual hace alusión a la guerra propagandística que hicieron los soviéticos sobre Berlín con el objetivo de que las tropas alemanas se rindiesen. Para dicho objetivo, tenían tres estrategias diferentes. En primer lugar, llegaron a lanzar por vía aérea más de 50 millones de octavillas de todo tipo en las que invitaban a los alemanes a que se rindiesen, ya que seguir luchando ya no tenía sentido y una vez capturados iban a ser tratados de la mejor forma posible. Para medir el éxito de este método, en estas octavillas se incluía una especie de salvoconducto que los alemanes tenían que entregar a modo de cupón en el momento de su rendición. Finalmente se comprobó que casi un 50% de los alemanes que se rindieron entregaron dichos papeles. Otra de las técnicas a las que los soviéticos recurrieron para provocar estas deserciones y rendiciones fue la de infiltrar a otros alemanes que ya se habían rendido por la capital alemana. Estos infiltrados tenían como misión incitar a otros alemanes a que abandonaran la lucha, contándoles lo bien que iban a ser tratados y lo inútil de seguir luchando. Esto se llevó a cabo tanto con civiles como militares y la tasa de éxito que tuvo no fue del todo mala. Por último, también recurrieron a los anuncios por altavoces en los que se decía que Alemania ya se había rendido sin que ellos se hubiesen enterado, por lo que su lucha era ya inútil. La siguiente curiosidad nos lleva hasta las últimas promesas que se le dieron a los berlineses mientras estaba produciendo la batalla en su ciudad.
Desde el ministerio de Goebbels no paraban de anunciar que pronto los estadounidenses se les unirían en su lucha contra los soviéticos y que por eso debían seguir combatiendo, pues este nuevo aliado estaba por llegar. Estas promesas se vieron reforzadas por una serie de incursiones aéreas sobre Berlín que hicieron los estadounidenses sin lanzar ninguna bomba para la noche del 23 de abril. Sea como fuese, la promesa de que un gran ejército se dirigía en ayuda de la capital, ya fuese alemán o estadounidense, estuvo presente hasta los últimos días de ese mes de abril de 1945. A modo de anécdota, los alemanes para mediados de abril habían dejado de oponer resistencia en el frente occidental con el objetivo de que estos avanzasen rápidamente por Alemania y ocuparan su país antes de que lo hiciesen los soviéticos. El posible choque entre estos dos aliados fue una de las últimas esperanzas que tuvieron los alemanes durante estos últimos meses del conflicto. Esto nos enlaza directamente con nuestra siguiente curiosidad y son los numerosos enfrentamientos aéreos que hubo entre la aviación soviética y estadounidense. Durante 1945 se produjeron varios combates, los cuales no se sabe hasta qué punto fueron por error o porque uno de los bandos se quiso pasar de listo espiando al otro. En cualquier caso, durante el 24 de abril, mientras que Berlín se encontraba ya sitiado por los soviéticos, una escuadra de 6 cazas soviéticos atacó a 2 aviones norteamericanos que volaban por la zona, llegando a derribar a uno de ellos. Todo este tipo de sucesos les daban aliento a las últimas esperanzas que tenían los mandatarios alemanes. Y vamos ahora a la sexta curiosidad, siendo esta el informe que los soviéticos redactaron sobre las defensas alemanas que se encontraron en Berlín. Si bien la capital del Reich había sido denominada por los propios dirigentes alemanes como una fortaleza imposible de penetrar, los soviéticos se sorprendieron mucho cuando comenzaron a atacarla. Ellos esperaban una fuerte resistencia instalada en potentes construcciones defensivas, pero lo que encontraron fueron unas defensas muy débiles que se habían organizado de forma acelerada. Tras comenzar a interrogar a los prisioneros alemanes que iban capturando, estos les informaban de lo precaria que era su situación en cuanto al número de armas disponibles y a la munición que guardaban en sus almacenes. Los soviéticos también se dieron cuenta de que las defensas antiaéreas de Berlín prácticamente habían dejado de existir y podían arrasar la ciudad de una forma más efectiva de lo que ya venían haciendo. La conclusión final que obtuvieron fue que Berlín estaba peor defendida a rasgos generales que muchas de las ciudades alemanas que ya habían tomado con anterioridad. A pesar de este informe, las narraciones propagandísticas que se hicieron fueron muy diferentes. En ellas se resaltaba siempre la gran fortaleza que los alemanes habían establecido en Berlín y el costoso trabajo que le estaba suponiendo a su ejército tomar dicha ciudad. Y finalmente, pasemos a la séptima y última curiosidad, siendo esta uno de los objetivos prioritarios que tuvieron los mandos soviéticos cuando tomaron Berlín. Este fue además uno de los motivos principales por los cuales Stalin quería tomar en solitario la capital alemana sin ninguna injerencia de sus aliados. Como ya habían acordado, Berlín iba a ser dividida y precisamente uno de los departamentos alemanes más importantes había quedado en la zona occidental. Nos referimos al Instituto de Física Kaiser Guillermo, en el cual se estaba desarrollando el proyecto atómico alemán. Estas instalaciones tuvieron que ser desvalijadas a toda velocidad y todo lo que se encontró en ellas fue enviado de inmediato al territorio soviético. De no haber actuado así, hubieran sido los estadounidenses los que se hubieran hecho con este laboratorio. En total, pudieron trasladar más de 3 toneladas de óxido de uranio y 20 litros de agua pesada junto con numerosa documentación y científicos. Esto fue clave para la fabricación de la bomba atómica que más tarde obtendría la Unión Soviética en 1949. Y bien, hasta aquí este programa en el cual hemos visto 7 anécdotas sobre la batalla de Berlín que tanto interés sigue despertando a día de hoy. Espero vuestros comentarios al respecto sobre los puntos que más llamativos os han parecido y sobre otros que conocéis que queráis aportar. Os dejo en la descripción otros programas sobre esta batalla que seguro que os interesan. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.